Nos acompaña el doctor Uría de Zurvida, es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Bueno, hay varios temas, ¿no? Gracias, doctor Urbina, por estar con nosotros y compartir varios temas que tienen que ver con, precisamente, pudiéramos pasearnos por el tema de la desnutrición, el tema de las medidas y las tallas, el tema de la estampida o el éxodo de médicos pediatras, en fin. Háblenos un poquito del contexto de, precisamente, el espacio en el que usted se mueve. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a los televidentes. En realidad el problema de salud, para verlo, para después ir desglosando cada uno de los puntos que a usted le provoque, es muy serio. Tenemos como unos 5 años en una crisis muy severa que no se había visto en épocas anteriores, porque antes había algún problema, se hacía la denuncia, se comentaba y pues las autoridades intentaban dar respuesta a los diferentes problemas, pero actualmente, si usted hace un repaso de todas las noticias que se han dado, todas las entrevistas, vemos que son cuentas en un rosario que se van sumando y no se soluciona el problema que se denunció, sino que se agrega un problema nuevo. Entonces, en la parte de salud pediátrica, sobre todo, que es lo que nos compete, no escapan los niños y de los adolescentes de la grave crisis. No hay medicamentos para ellos que también sufren enfermedades crónicas. Se suspendió el programa de trasplante renal, que era el único programa básicamente que funcionaba aquí en Venezuela. Los pacientes protrasplantados renales están perdiendo los riñones, con lo que cuesta en un país como Venezuela conseguir un riñón, los están perdiendo porque no hay inmunosupresores. Ayer, 2 semanas que sin administrar las quimioterapias en el hospital de niños, o porque faltan los medicamentos o porque no hay agua en los hospitales venezolanos. Eso es inconcebible. Sí. El sábado se fueron 52 veces el servicio eléctrico en el hospital de niños y la planta eléctrica no arrancó. Eso significa poner en peligro a los pacientes que están en quirófano, en terapia intensiva, y vamos sumando. Y a todo esto, ni siquiera a los pacientes que están hospitalizados se les puede asegurar una dieta adecuada. No es solamente que yo te dé una cama, Carlos, en el hospital, sino que no hay equipos de diagnóstico, no hay medicamentos y todo eso atrasa, pero el diagnóstico y tratamiento del paciente. Pero además no tenemos un servicio de dieta adecuado. Entonces los pacientes comen lo que hay. Lo que hay. Y cuando parte del tratamiento de los pacientes también es la dieta. Ahora, doctor, fíjese, a mí lo que me alarma es un hecho que es recurrente, es consuetudinario, hay información suficiente, es una protesta generalizada casi que a diario por el tema de la salud en Venezuela y la sensibilidad de quienes tienen que tomar decisiones no aparece. Y además se están ofreciendo informaciones que al parecer no son convergentes con la realidad. Se va a foros mundiales a dar una información que no es lo que está pasando en Venezuela ciertamente, o sea, no se está diciendo la verdad. ¿Qué ocurre allí? Pues ocurre que no tenemos, lo que usted bien dice, no hay sensibilidad por parte de los órganos rectores de salud en Venezuela. Nosotros como Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría hemos hecho múltiples llamados de alerta a OPS, a UNICEF como parte de agencias internacionales colaboradoras del Ministerio Popular, al Ministerio Popular, a la Defensoría, y no hemos tenido respuesta, donde venimos dando señales de alerta de que esto iba a pasar y está pasando y lo seguimos haciendo. Las vacunas, la alimentación, los medicamentos, el déficit de camas hospitalarias de todo tipo, y no tenemos respuesta, no tenemos interlocutor válido en esos ministerios. Ahora, le iba a comentar lo siguiente: la muerte evidentemente que sensibiliza, ¿no? Más allá de cuáles son sus características, pero cuando se trata de la muerte de un niño, la sensibilidad es aún mayor y no hay una respuesta frente a esto. No hay, en lo a mí de verdad me conmueve ver a la gente, los testimonios de los familiares, ver a los niños enfermos, incluso acompañando a los padres o a las familias en general en las protestas, a los médicos, a los paramédicos, a todo el mundo. Y es muy duro, porque un niño se supone que no tiene por qué morirse. Algunos pues tienen algunas patologías muy severas, pero del común de la gente, de sarampión, no tiene por qué morirse en este país. Pasa que como no hay vacunas, tenemos otra vez las enfermedades reemergentes, difteria después de 2 décadas sin difteria y más, sarampión, 10 años sin sarampión, tenemos sarampión, fiebre amarilla, tenemos los casos en Venezuela reportados, más que todos los casos de fiebre amarilla en Latinoamérica completa. Entonces, tú no entiendes cómo una madre, cómo le dices tú a una madre que además viene de otros hospitales, incluso del interior de la República, cuando llega, por ejemplo, al Hospital de Niños, que es el centro de referencia nacional, y decirle que también tenemos las manos prácticamente atadas. Entonces, esa mamá viene con un niño enfermo, con la pobreza que viene arrastrando, y además, cuando llega al lugar donde piensa que le vamos a solucionar, tenemos trabas también. Entonces, es muy duro, y eso hace que los pacientes, los familiares, envistan contra el personal de salud cuando nosotros no somos responsables. Los responsables están en la escala mucho más arriba. Ahora, lo que parece paradójico, doctor Urbina, es que
venimos de concluir un episodio electoral, ¿no? Donde seguramente se gastó mucho dinero y también de repente uno se entera de gastos de dinero de quien tiene la responsabilidad de hacerlo, que es el Estado venezolano, y no se prioriza el tema de la salud. O sea, la jerarquización que tienen quienes deciden y quienes toman el poder sobre el dinero que tiene el Estado venezolano, pues parece que la salud no está en lugar prioritario. Definitivamente es así. E incluso usted ve la inversión que pueden haber hecho en los hospitales y han invertido dinero por un dinero que no sirve. A mí no me sirve un hospital que esté bonito, sino un hospital que sea funcional. En el hospital de niños, el último director que tuvimos, se le ocurrió la brillante idea de forrar los pasillos principales del hospital en drywall. Drywall coge fuego rápidamente, acumula humedad, sucio, para tapar unas baldosas que debe haberlas quitado. Entonces, cuando usted entra al hospital de niños, le impresiona que está bien, pero eso es infuncional y además peligroso. Entonces el dinero lo están invirtiendo para justificar, sabrá Dios qué, pero no es efectivo en realidad en la atención de la salud de los pacientes. Me gustaría que al retorno recapituláramos, por cierto, ya que lo menciona, en qué situación está la logística, es decir, los insumos y la infraestructura del Hospital de Niños en este momento. Bueno, conversamos con Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Bueno, continuamos nuestra conversación con el doctor Unidades Urbina. Le preguntaba, doctor, en el segmento anterior, ¿en qué situación se encuentra? Digo, como es el referente nacional de la atención médico-pediátrica, el Hospital de Niños, ¿en qué situación se encuentra? Porque cada día que leemos algo que tenga que ver con el hospital son cosas terribles, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la infraestructura y la logística que se necesita. Sí, el Hospital de Niños pudiera ser un reflejo de lo que está sucediendo en toda Venezuela. Y yo siempre les comento que si el Hospital de Niños, que es el centro de referencia nacional e internacional, porque a pesar de la crisis seguimos recibiendo pacientes de Panamá, de Colombia, del área del Caribe, porque tenemos especialidades que en esos países no la hay. Cuando nos alejamos de las ciudades capitales, y en este caso Caracas, básicamente, los hospitales del interior están 3 veces peor de lo que uno puede decirle aquí en televisión o en los medios de comunicación. El Hospital de Niños tiene 4 grandes problemas como tiene todo Venezuela. La infraestructura, que es un hospital muy viejo, no por viejo inservible, porque si no los hospitales europeos no existieran, ¿cierto? Lo que pasa es que no se han ido haciendo las adecuaciones adecuadas a las normas internacionales. En el Hospital de Niños, por ejemplo, no hay ascensor de carga. De los 11 ascensores solo funcionan 2. Por ahí suben cadáveres, bajan pacientes, sube comida, baja basura. Entonces, eso no puede ser. Niveles de contaminación evidente, ¿no? Exactamente. No hay escalera de incendio. La única que hay termina en un segundo piso porque ahí hicieron una construcción hace mucho tiempo. Entonces, tendrías que lanzarte del segundo piso a planta baja si hay una contingencia. Y eso sería, que es importantísimo, la seguridad, pero por lo menos la capacidad arquitectónica. Ese hospital fue diseñado en el momento que se decidió convertirlo de escuela de enfermería a hospital para 420 camas, las cuales funcionaron hasta la década de los 90. A partir de ahí empezaron con el Plan Bolívar 2000 las remodelaciones que nunca terminaron y hoy vamos por 120 camas. Hemos perdido 75% de la capacidad de atención de los pacientes. Cuando vemos la parte de esa infraestructura, cuando vemos la parte de equipo, el tomógrafo se dañó. Imposible que lo reparen, hay que comprar uno nuevo, dicen que no hay dinero. El resonador magnético, los equipos de eco. En el Hospital de Niños no hay ni siquiera para hacer una rayos X hoy, a la fecha de hoy. Los papás tienen que pagar, buscar una persona que traiga un equipo obsoleto para hacer las rayos X, por supuesto de calidad muy mala. Entonces, nos desactualizamos a toda carrera en cuanto a equipo y eso hace que tu diagnóstico, el diagnóstico del paciente, se retrase. Tenemos que recurrir a equipos de las clínicas privadas que la empresa privada nos está colaborando o nos los hace gratis o nos baja el precio, pero dependiendo del cupo que nos puedan dar, eso retrasa el diagnóstico. Cuando hablamos de los insumos médicos quirúrgicos, no hay catéteres, no hay sondas suficientes, falta el 85% de medicamentos de acuerdo a FEFARVEN y de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales que hacemos. Y rematamos con la parte del personal. Falta muchísimo personal que se ha ido, lo han jubilado y así vamos viendo cómo los hospitales se están quedando solos. Ahora, ahí por cierto, ya que lo menciona, doctor Urbina, ¿hay algún estudio, algún porcentaje o algún perfil de cuántos médicos pediatras se han marchado de Venezuela? Exactamente pediátrico no, pero la Federación Médica Venezolana habla de un 30% de médicos en general que se han ido de Venezuela. Y te puedo hablar por lo menos de la parte de terapia intensiva, que yo dirijo el posgrado de la Universidad Central en el Hospital de Niños, aún en condiciones de jubilado. El año pasado yo firmé, nosotros graduamos más o menos 5 intensivistas al año. Era un número mayor antes, ¿no? Era mayor porque además teníamos hasta 8, porque hoy tenemos por lo menos 2 colombianos y un salvadoreño y solo 2 venezolanos.
y más o menos debemos ser como en Venezuela, egresados al hospital de niños unos 200 médicos o intensivistas, y el año pasado se fueron 25. Bueno, imagínese. Ahora, otro detalle importante en cuanto a los insumos que se mencionaba. Ya se pronuncia en forma reiterada la Organización Mundial de la Salud, incluso la Organización Panamericana de la Salud, que fue bastante discreta. Muy discreta para querer, por fin en algún momento ha dicho, e incluso hizo un acopio al parecer de medicamentos para enviarlos. Dicen que llegaron a Venezuela, donde están insumos que tienen que ver también con el tratamiento pediátrico. ¿Qué información se maneja en ese sentido? Sabemos, de acuerdo a la información del mismo José Moya, que es el director para Venezuela de la OPS, que esos medicamentos llegaron, los entregaron al gobierno y hasta ahí saben ellos y nosotros de la ubicación de esos medicamentos. Incluso los medicamentos que dijo el ministro y el presidente que llegaron de Rusia, que era para priorizar a 10 hospitales, algunos han llegado, no sabemos cuáles fueron los hospitales priorizados. El problema es que esos medicamentos vienen en ruso. Sí. Y aquí a duras penas hablamos español, entonces eso viola la ley de medicamentos porque usted tiene que saber qué concentración tiene esos medicamentos. Ahora, la calidad de esos medicamentos se ha medido. El Instituto Nacional de Higiene, bueno, es un instituto oficial, a lo mejor no puede dar toda la información. Desconocemos la información. Si la Universidad Central no pudiera de alguna forma también hacer alguna investigación. Habría que llevarlos hasta allá y cómo se saca. Claro. Capaz y lo saca y dice que te está robando los medicamentos. Es muy complicado de verdad, pero ese es el deber ser. Ahora, hay múltiples pronunciamientos sobre el tema de los insumos y el tema de ayudar a Venezuela, pero el gobierno no toma decisiones y no quiere reconocer que hay una crisis humanitaria. Ese es el problema, porque tendría usted que reconocer como Estado ante organismos internacionales que hay una crisis humanitaria compleja que se ve básicamente en los casos de terremotos o de sucesos naturales o guerras civiles, pero aquí tenemos las consecuencias y al hacer eso tendría que reconocer que estuvo ocultando información mucho tiempo para que pueda llegar la ayuda internacional. Que no es la solución, claro, pero mientras arrancan un paliativo, mientras se pone de verdad gente seria, gente capacitada a activar los famosos motores que yo ni siquiera he escuchado el arranque de los mismos. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Era necesario, pertinente que se hablaran de estas cosas que están allí en la mayor actualidad y la mayor vigencia desde el punto de vista de opinión pública. Gracias entonces al doctor Unidades Urbinan, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Una pausa, al regreso el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.